Aprendo en casa. Muy buenos días, estudiantes de sexto grado. El día de hoy, jueves 15 de octubre del año 2020, continuamos con nuestro proyecto. Disfrutamos y conservamos la diversidad de plantas de nuestro país. Hoy en el área de ciencia y tecnología vamos a desarrollar la actividad. Analizamos los datos de nuestra indagación sobre el cultivo de una planta. Redactamos conclusiones y comunicamos los resultados. La semana anterior hiciste una indagación sobre el cultivo de una planta en la luz y en la oscuridad. Hoy continuarás tu indagación sobre el cultivo de la planta. Analizarás los datos que obtuviste, redactarás conclusiones y luego comunicarás los resultados. Puedes emplear hojas de reuso para luego pasar a lo más importante en tu cuaderno de experiencias. Como ya sabes, siempre a la mano nuestros recursos tecnológicos, las fichas digitales, los útiles escolares y el portafolio de estudiante. La meta para el día de hoy: procesar y analizar datos sobre el crecimiento de una planta en la luz y en la oscuridad. Redactar conclusiones, evaluar y comunicar resultados. Iniciemos. El lunes 5 comenzaste tu indagación sobre el cultivo de una planta en un lugar iluminado y en un lugar oscuro. Los procesos de tu indagación fueron los siguientes. Primero, planteaste el problema con una pregunta. ¿Qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? La hipótesis. Elaboraste una hipótesis y para validarla planeaste y ejecutaste un experimento. Lee atentamente cómo procesar los resultados de un experimento, disponible en la sección de recursos de esta plataforma. Anota la información más importante de la lectura. ¿Cómo procesar los resultados de un experimento? El experimento de cultivo en agua fue planteado a partir de un problema de indagación cuyo enunciado es el siguiente. ¿Qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? El problema planteado dio lugar a dos posibles hipótesis. La primera fue la siguiente. Hipótesis 1. Si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces crecerá. Para comprobar si esta hipótesis es verdadera o falsa, fue sometida a un proceso de validación mediante un experimento. A continuación, transcribimos las experiencias de Luciano, un niño de sexto grado. A él se le planteó el mismo problema. Luciano registró el trabajo realizado en su cuaderno de experiencias. Indagación para determinar qué relación hay entre el crecimiento de una planta y la luz. Problema de investigación. ¿Qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? Mi hipótesis. Si cultivo una planta en un ambiente con luz, entonces crecerá. Ejecución de mi plan de investigación. Objetivo: determinar si la planta necesita luz para crecer. Para saber si necesita luz o no, hice el experimento de cultivar una planta en un lugar donde recibe luz y otra planta en un lugar donde no recibe luz. Elaboré con ayuda de mi profesora Martina, los criterios para saber mi hipótesis, si es verdadera o falsa. Estos son los criterios. Primero,
Mi hipótesis será verdadera si la planta de cultivo en la luz crece bien y la que cultivo en la oscuridad no crece bien. Esta evidencia confirmará mi hipótesis. Mi hipótesis será falsa si la planta que cultivo en la luz crece bien y la que cultivo en la oscuridad también crece bien. Esta evidencia contradecirá mi hipótesis. Realicé el experimento para recoger los datos así. Primero, cultivé 2 tallos de una planta llamada Dracena que crece en un parque cercano a mi casa. Mi tía la conoce con el nombre de Maribel. Averigüé su nombre científico, Dracena magitana. El aspecto de mis plantas antes del experimento era saludable. Hojas firmes, no marchitas, sin manchas y no estaban amarillentas. Tallo firme, no marchito y sin manchas. El cultivo lo hice en botellas de vidrio descartables. Les puse etiquetas. A uno le puse una etiqueta con luz y a la otra le puse una etiqueta sin luz. Coloqué una de mis plantas en la ventana de mi cuarto y la otra en un armario cerrado. Eché agua en ambas botellas hasta 6 centímetros del pico. Marqué hasta donde llegaba el agua. Cambié el agua a ambas plantas cada 3 días para evitar que se descomponga. Eché la misma cantidad de agua y lavé las botellas cada vez. Luego observé mis cultivos durante 10 días y registré los datos en un cuadro de observaciones. Utilicé una regla para medir en centímetros las plantas cada día y una escala de tamaño para apreciar la cantidad de raíces. Sin raíces, 2 muy pocas, 3 pocas y 4 muchas. Realicé el procesamiento y la interpretación así. Comparé mis observaciones, como se puede apreciar en el siguiente cuadro, con los datos del día 1 y del día 10. Aquí tenemos las observaciones para la planta en un lugar iluminado y las mismas observaciones para una planta en un lugar oscuro. Podemos observar tamaño, aspecto, raíces, otras observaciones. Y aquí tenemos desde el día 1 hasta el día 10. Y aquí las evidencias concluyentes de cada planta. Por ejemplo, ¿cuánto creció la que sí tenía luz? 7 centímetros. ¿Cuánto creció la que no tenía luz? O sea que estaba en un lugar oscuro, 1 centímetro. Iluminado se mantuvo saludable. No iluminado no se mantuvo saludable. Aquí crecieron muchas de color claro, muchas hojas. Aquí crecieron muy pocas. Aquí no crecieron flores y aquí tampoco crecieron flores. De repente no era su momento. Comparación. 1. La planta que cultivé en un lugar iluminado creció 7 centímetros. La planta en el lugar oscuro creció solo 1 centímetro. La planta que cultivé en un lugar iluminado tenía aspecto saludable, sus hojas estaban verdes y tenía muchas raíces. La planta en un lugar oscuro estaba marchita, sus hojas estaban amarillas y tenían muy pocas raíces. La planta que cultivé en un lugar iluminado no presentó flores, tampoco la planta que cultivé en un lugar oscuro. Observaciones concluyentes. Interpretación de los resultados. Primero, en 10 días, la planta que cultivé en un lugar iluminado creció 6 centímetros más que la planta que cultivé en la oscuridad, haciendo la diferencia matemática, por supuesto. Luego, la planta que cultivé en un lugar iluminado tuvo muchas más raíces.
en relación con la planta que cultivé en un lugar oscuro. Tercero, ninguna de las dos plantas floreció. Quinto, después de comparar las evidencias con mis hipótesis, elaboré mis conclusiones. ¿Qué pasó con mi hipótesis? Puedo asegurar, en primer lugar, mi hipótesis es verdadera. La evidencia la confirmó. La planta creció más en un lugar iluminado. Las plantas necesitan luz para crecer. Posibles diferencias entre los resultados obtenidos por Luciano y tus resultados. La planta que escogiste no soportó el clima que hay en tu localidad y se marchitó antes de que le crezcan raíces. Recomendaciones para después del experimento. No eches tu planta en los desperdicios. Si lograste que crezca, puedes trasplantarla a una maceta y seguir cuidándola. O continuar cultivándola, eso sí, cambiando el agua frecuentemente y lavando bien el vaso donde estás cultivando cada vez que cambies el agua. Tras haber leído el texto, sigue los pasos que llevó a cabo Luciano. ¿Qué acciones debes realizar? Emplea este esquema, lo que harás primero, a continuación y después. Considera la información que obtuviste de la lectura. Ahora te planteamos lo que debes realizar después de seguir los pasos de Luciano. Describe brevemente tu experimento en tu cuaderno de experiencia. ¿Qué ocurrió al inicio? ¿Qué ocurrió cada día? ¿Y qué ocurrió finalmente? Toma como referencia, como ya sabes, lo que hizo Luciano. ¿Cómo obtuvo Luciano la diferencia de 6 centímetros que anotó como resultado del cultivo en un lugar iluminado y en un lugar oscuro? Hizo una sustracción. Recuerda. ¿Cuál fue el resultado de tu observación del aspecto de la planta y en particular de las raíces? La densidad fue mayor, menor. Fue similar al que obtuvo Luciano. ¿Qué registraste tú en otros? Luciano observó si hubo o no flores al término de su experimento. Seguimos aprendiendo. Ya tienes datos importantes que pueden ayudarte a establecer comparaciones entre tu hipótesis y la evidencia de tu experimento. También serán útiles para elaborar tus conclusiones. Escribe las comparaciones entre tu hipótesis y el resultado del experimento. Anota las evidencias que permiten decir si tu hipótesis que validaste con el experimento es verdadera o falsa. Utiliza la escala de tamaño de raíces y los criterios para hipótesis que consideró Luciano. Escribe tus conclusiones y 2 argumentos que sustenten tus conclusiones. Esto lo transcribes a tu cuaderno y acá puedes poner tu primera conclusión y tu segunda conclusión. Y el argumento, el sustento. Felicitaciones, has desarrollado muy bien este trabajo. Tenemos la seguridad de que hoy aprendiste algo muy importante. Selecciona lo que podrías incluir como producto final de tu trabajo y anótalo. Compártelo con tu familia, sobre todo la pregunta de investigación. Si no conseguiste que tus plantas echen raíces y crezcan, analiza las posibles diferencias entre los resultados obtenidos por Luciano o descritos en el texto que está aquí anexado, ¿ya? Y los tuyos. Hay que perseverar. No lo lograste, pues, por tu cuenta, hacer una nueva experiencia. Autoevalúate. Lee atentamente y marca con un visto este recuadro que pasarás a tu cuaderno y marcarás con check según tus propias evidencias. Lo cual es muy importante, ser transparente, ser honesto, ser un buen estudiante. Si tienes algunos no como respuesta,
haz las mejoras del caso cambiando completamente la información si es necesario. Explica a tus familiares por qué las plantas son importantes para generar ecosistemas sostenibles, porque es importante el cuidado del agua y aprovechar bien los recursos como el aire, la luz y la temperatura. Señala también que cualquier variación en el entorno de una planta puede perjudicarla, ¿ya? A poca escala y a gran escala. A poca escala, ¿no? Si le ponemos mucha sombra, se marchita. Y en nuestra comunidad, si hay muchas fábricas emitiendo humo, también van a perjudicar nuestras áreas verdes, nuestro aire, nuestro clima limpio y puro que nos da la naturaleza. Cuéntales qué harás con los ecosistemas que has creado en tus plantas. Reflexiona. ¿Recuerdas la meta de hoy? Sí, lo tienes en mente, yo lo sé. Es procesar y analizar datos sobre el crecimiento de una planta en la luz y en la oscuridad. Luego, redactar conclusiones, evaluar y comunicar los resultados. Responde estas preguntas. ¿Lograste la meta? Explícala aquí brevemente. ¿Qué logros obtuviste? ¿Qué te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr las metas? ¿Cómo te ayudó a lograr las metas la indagación que realizaste? ¿Cómo elaboraste tus conclusiones? ¿Te ayudó el análisis de datos que registraste? Porque en tu cuaderno de experiencia organiza tus apuntes respecto a la pregunta de investigación. Tus hipótesis, el plan de investigación, la información de la lectura y tus conclusiones al responder la pregunta investigable. Incluye todo en tu portafolio, pues te será de mucha utilidad en las próximas actividades y te permitirá evaluar tus logros y dificultades. Muchas gracias, niños y niñas, hemos llegado a la parte final. Para vivir felices y contentos necesitamos seguir cultivando nuestras plantitas. Pueden pasar muchas cosas, pero mantengamos ideas unidas para mantener un mundo sostenible. Recuerda realizar los protocolos de seguridad, lavado de manos durante 20 segundos al menos, usar mascarilla si es que van a salir, no salir si es que no es necesario, no hacer visitas innecesarias, mantenernos en casa. Rézale a Dios, la oración siempre te va a ayudar bastante. Es un alimento espiritual que el alma clama. Bien, niños, espero tus evidencias. Nos estaremos comunicando durante todo el día según la programación, como ya hemos establecido a través de los diferentes medios. Los maestros, tus maestras, estamos siempre en este lado de la pantalla para atenderte. Gracias.